Pues bueno, vamos a empezar. Obviamente, como les digo, esta clase yo me enfoqué principalmente para los chavos que van a presentar el examen, porque aquí yo puse muchísimas preguntas de examen. A pesar de que son temas cortos, son temas que tienen bastantes preguntas. Muy bien. Entonces, vamos a hablar, pues. Las alteraciones del árbol biliar. Muy bien, nosotros vamos a tener que el árbol biliar, ahorita igual vamos a ver la anatomía, pero primero me interesa que se sepan este signo. Las compresiones del árbol biliar pueden ser extrínsecas. Extrínsecas, ¿qué se refiere? Que es una compresión de cualquier masa que esté fuera del árbol biliar. Esta compresión me va a causar, pues, puede ser un dolor, pero en este caso, como ustedes están viendo aquí, es el signo de Courvoisier. ¿Qué es el signo de Courvoisier? Es una vesícula biliar, si se fijan aquí, esta es la vesícula biliar. Es una vesícula biliar palpable, no dolorosa. Entonces, es una vesícula biliar palpable, no dolorosa. Ojo, chavos, es importante que sepan que es no dolorosa. ¿Y esto por qué es? Dolorosa. Aquí está. ¿Y esto por qué es? Porque suele ser causada por un cáncer de la cabeza del páncreas. Esto es pregunta de examen, chavos. Te van a poner que usted le hace una palpación a un paciente donde ve donde palpa una vesícula biliar no dolorosa. Te van a hacer dos preguntas. Uno, ¿a qué se debe esto? Que es que es un cáncer de cabeza de páncreas. ¿Y cómo se llama el signo? Es el signo de Courvoisier. Ahorita vamos a ver el signo de Cullen, no lo confundan. Este es Courvoisier. Courvoisier es una vesícula biliar palpable no dolorosa, secundario a un cáncer de la cabeza del páncreas. ¿Se entendió esto, chavos? Sí. Esto es pregunta de examen, literalmente así, tal como se los dije, ya tienen dos preguntas bien. Muy bien, colangitis esclerosante primaria. ¿Recuerden que yo les había dicho que cualquier cosa que te dañe el árbol biliar te iba a dar comezón? Sí. Pues esta no es la excepción. Una colangitis, yo sé que colangitis, ahorita vamos a ver los términos, pero una colangitis es una inflamación del colédoco. Esclerosante primaria. Ok, aquí como mismo les puse, es un trastorno inflamatorio progresivo. ¿A qué se asocia? A mucha comezón. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está afectado? El árbol biliar. Ojo, es una enfermedad autoinmune y si se ven ustedes, se relaciona hasta un 90% con pacientes de CUSI. Ustedes díganme, chavos, ¿cómo era la lesión anatómica característica de CUSI? Chavos, ¿cómo se afectaba? Había uno que era empedrado y había otro que era continuo. ¿Cuál era el continuo y cuál era el empedrado? Es continuo. Exacto, es una lesión continua. Esto se los hago con motivo de repaso porque CUSI tengan por seguro que se los van a preguntar en el examen. Tienen aspecto arrosariado. Nosotros vimos una enfermedad en el esófago que te daba un esófago también arrosariado. ¿Cuál era? El espasmo esofágico difuso, chavos, recuerden. El espasmo esofágico difuso nos da un aspecto arrosariado. ¿Cuál era el diagnóstico de elección para el espasmo esofágico difuso? La manometría. Exacto, la manometría. ¿Por qué dice Ari tiene estenosis múltiples? La estenosis van a ser porque se va a esclerosar. Entonces, nosotros tenemos el colédoco, imagínense que este es el colédoco normal, obviamente no es así, ¿verdad? Pero va a tener áreas de estenosis múltiples, una aquí, otra acá, otra acá, otra acá. Pero esto que le va a dar un aspecto arrosariado. Es importante que aprendan esto, porque se los van a preguntar. Si te preguntan aspecto arrosariado y tú estás viendo que tiene comezón, no le vas a poner espasmo esofágico difuso, porque una alteración en el esófago no te causa comezón, te las causa las alteraciones del árbol biliar. ¿Qué vas a poner?
colangitis esclerosante primaria. ¿A qué se relaciona? Al CUSI. El tratamiento, ojo chavos, en 3 exámenes que he dado asesoría, 3 han venido esta pregunta. El ácido urodesoxicólico es el tratamiento que le vamos a dar, pero ojo, no es un tratamiento curativo, solo evita la velocidad de la progresión. Y para tratar el prurito le vamos a dar pues antihistamínicos. Entonces, recuerden, preguntas de aquí pueden venir las 3 preguntas, chavos. ¿A qué se relaciona? A CUSI. ¿Cuál es su aspecto morfológico? Es un aspecto arrosariado. ¿Por qué? Por estenosis múltiple. ¿Cuál es su tratamiento de elección? El ácido urodesoxicólico, pero recuerden, chavos, no es curativo, no curativo. Y el prurito, pues igual, ustedes por pura lógica, sin estudiar, pueden saber que el prurito lo pueden tratar con antihistamínicos. ¿Alguna duda, pregunta con esto, chavos? No. Muy bien, pues vamos a pasar a la otra presentación. Vamos a hablar de los trastornos de las vías biliares, ¿va? Primero es importante, chavos, saber la anatomía, es muy importante. Esta es la vesícula biliar. El conducto que conecta a la vesícula biliar se llama conducto cístico. Sí están viendo este conducto, ¿no? Luego, si se fijan, aquí como hay una bolsita aquí en el conducto cístico, aquí una bolsita pequeña, esta bolsita se llama bolsa de Hartmann. Ahorita van a ver por qué es importante. Igual no es importante que sepan anatómicamente exactamente dónde está, pero que sepan que la bolsa de Hartmann, aquí déjaselo. Que la bolsa de Hartmann se encuentra a inicios del conducto cístico. Nosotros aquí vamos a tener los conductos hepáticos, el conducto hepático derecho, el conducto hepático izquierdo. Cuando se unen, se va a formar el colédoco. Se va a formar, el hepático común. Cuando el hepático común y el cístico se unan, se va a formar el conducto colédoco. Este es. Y este conducto pancreático que nosotros estamos viendo, porque este es el páncreas, pero aquí se alcanza a ver un conducto, se llama el conducto de Wirsung. El conducto de Wirsung desemboca aquí en el ámpula de Vater, donde se conecta el intestino delgado, que es la primera porción. ¿Cuál es la primera porción del intestino delgado, chavos? El duodeno. El duodeno. Cuando se conecta al duodeno, llegan a través de la ámpula de Vater, pero la ámpula de Vater va a estar cerrada por un esfínter, que este esfínter va a ser el esfínter de Oddi. El esfínter de Oddi lo que va a hacer, se va a cerrar cuando no tenga que salir las secreciones pancreáticas y se va a abrir cuando tenga que cuando tenga que enviar las enzimas y la bilis. Recordemos un poco de anatomía, chavos. El hígado me producía la bilis. Produce la bilis y la manda a los conductos. La bilis se junta con las enzimas pancreáticas. ¿Para qué? Para saponificar las grasas. Recuerden, la bilis y el páncreas se encargan principalmente de la saponificación de grasas. Cuando llega aquí el alimento, gracias a las enzimas pancreáticas, se puede absorber las grasas. ¿Alguna duda, pregunta con esto, chavos? Es mera anatomía. ¿Cómo se llamaba el esfínter que permitía la entrada o no permitía la entrada de los jugos pancreáticos y biliares? Oddi. Oddi. ¿Cómo se llama esta ámpula? Donde conectan los dos. Vater. ¿Cómo se llama el conducto del páncreas? Wirsung. ¿Este cómo se llama? Colédoco. Colédoco, perfecto. A ver, chavos, me es importante. Yo voy a hacer un dibujo y ustedes me van a decir porque es importantísimo que se sepan mínimo la anatomía, porque la anatomía, en serio, les va a hacer un... yo voy dibujando y ustedes me van diciendo los nombres, ¿va? Porque sí es importante. Este es el
hígado. Y esta es mi vesícula biliar. ¿Cómo se llama este conducto? Hepático común. Exacto. Hepático común. ¿Cómo se llama el conducto que sale de la vesícula biliar? Cístico. Cístico. Yo sé que no son los mejores dibujos, pero es meramente ilustrativo. ¿Cómo se llama cuando se unen los dos? Colédoco. Colédoco. Ahorita vamos a hablar ya de las enfermedades como tal, pero es importante que sepan la anatomía. Ya se la supieron muy bien, ahora vamos a seguir. Muy bien, recuerden que el hígado produce la bilis, la vesícula biliar la almacena. La bilis contiene lecitina, sales biliares, colesterol, ácidos grasos y agua. Es importante que se sepan tal cual el contenido de la bilis, no. Solo con que sepan que tiene sales biliares, agua y colesterol, principalmente. Muy bien. Cuando nosotros, ¿cuál era la función principal de los jugos pancreáticos y biliares que les había dicho? Saponificar las grasas. Exacto. Entonces, es importante que sepan que la bilis se va a necesitar cuando uno coma comidas grasosas. Entonces, vean, aquí les puse, el consumo de alimentos grasos estimula la liberación de una hormona que se llama colecistocinina. La colecistocinina estimula la contracción de la vesícula biliar para la liberación del contenido biliar y relaja el ámpula hepatopancreática. ¿Cómo se también conocía esta ámpula? Váter. De váter, con el fin de que el contenido biliar llegue al duodeno. Vamos a explicar esto en un dibujo. Yo como grasas. Imagínense que este soy yo. Yo como grasas. Ingiero grasas. Entonces, ¿qué va a decir el cuerpo? ¿Sabes qué? Yo necesito poder absorber estas grasas. Entonces, ¿qué es lo que hace? Cuando llega al intestino delgado, que cuando está pasando el cuerpo ya sabe que es, o sea, el cerebro, aquí lo voy a detener. El cerebro ya sabe que ingiriste grasas. Entonces, ¿qué voy a decir? ¿Sabes qué? Pues yo tengo que poder liberar algo que me permita la absorción de estas grasas. Por lo que libera una hormona. ¿Cuál es la hormona? Libera la colecistoquinina, se abrevia CCK. La CCK lo que va a permitir, creo que hace falta que admita a alguien, o ya lo admití. No sé, me mandó mensaje, pero bueno. Bueno, entonces, yo como grasas. El cerebro va a detectar que yo tengo que poder absorber estas grasas. Va a liberar, ¿cómo se llama esta hormona? Colecistoquinina. ¿Va? Se abrevia CCK. ¿Por qué se los abrevio? Porque en el examen les van a preguntar cuál es la hormona, pero no te van a poner el nombre completo, te lo van a poner abreviado. ¿Va? Entonces, para que sepan que es colecistoquinina, para que sepan que es la colecistoquinina. Una vez que ya las grasas llegan, van a llegar al intestino delgado. Entonces, imaginemos que este es el intestino delgado, con mucha imaginación, porque mis dibujos no dan para mucho. Al momento que llegan aquí las grasas, estas son las grasas. Mi vesícula biliar dice, ¿sabes qué? Yo tengo que liberar mis jugos biliares para que se puedan absorber. ¿Y a qué estímulo responde la vesícula biliar? Responde a la colecistoquinina. Gracias al estímulo de la colecistoquinina, la vesícula biliar se contrae, permitiendo liberar
sus jugos pancreáticos. Permitiendo liberar sus jugos biliares, perdón. Los libera y eso es lo que nos permite la absorción de los nutrientes. Pero recuerden, ¿cuál fue la hormona? La colecistoquinina. La colecistoquinina fue liberada para contraer la vesícula biliar. Una vez que la contrajo, va a permitir que las sales biliares saponifiquen de una manera correcta las grasas y el paciente las pueda absorber. ¿Alguna duda, pregunta con esto? No. ¿Qué va a pasar, chavos? Pura clínica, porque también recuerden que se apoya de un órgano. ¿De qué otro órgano se apoya? Ustedes díganme, ya lo dije. Páncreas. Del páncreas. Cuando yo tengo una vesícula biliar palpable no dolorosa, ¿cómo se llama ese signo? Signo de Courvoisier. Courvoisier. ¿Y a qué se debe el signo de Courvoisier? Cáncer en la cabeza del páncreas. Exacto. No es que el cáncer lo tenga la vesícula, lo tiene el cáncer, la cabeza de páncreas, y esto me causa la compresión. Igual, saben que les repito estos datos para que se les quede en la memoria. Recuerden que el páncreas libera también sus jugos pancreáticos. ¿Para qué? Para igual ayudar a saponificar las grasas. Si yo llegase a tener algún problema con mi secreción de jugo pancreático y mi secreción de jugo biliar, ¿creen que se va a absorber las grasas o no? No. Exacto. Entonces, ¿esto cómo se va a ver? Como esteatorrea. ¿Qué es esteatorrea? Grasa en las heces. ¿Por qué grasa? Porque no la pudiste absorber, por lo tanto lo estás tirando. Esto es importante porque cuando veamos pancreatitis entiendan por qué el paciente, uno de sus signos característicos va a ser la esteatorrea. ¿Se entendió hasta el momento? Sí. Sí. Perfecto. Entonces seguimos. Ay, caray. No, acá no es. Es acá. La vesícula biliar relajada almacena la bilis. Contraída la libera. ¿Se contrae gracias a qué hormona? CCK. Colecistoquinina. Exacto. ¿Cómo les va a venir en su examen? Usted tiene un paciente. Imagínate que el paciente tiene la vesícula biliar inflamada y se contrae. Obviamente le va a doler. Te voy a decir, usted tiene un paciente que al momento de ingerir grasas le duele. Tú vas a decir, bueno, te va a preguntar el examen. Tú ya sabes que posiblemente tiene una colangitis, una colecistitis, igual. Pero te van a preguntar, ¿por qué hormona es la causante del dolor? Recuerden, la colecistoquinina, porque si está inflamada la vesícula, al momento de contraerse, le va a doler. ¿Se entendió esto, chavos? Sí. Perfecto. Ahora vamos a hablar de las enfermedades de los cálculos biliares. Estas enfermedades son muy fáciles, en serio. Nada más es que si se recuerdan la anatomía que ya vimos del árbol biliar, en serio la van a sacar muy fácil. Van a existir ciertos factores predisponentes. El sexo femenino, la obesidad, el embarazo, la enfermedad de Crohn y la enfermedad hemolítica. Principal linfocito implicado en la enfermedad de Crohn, ¿cuál era? TH1. Exacto, el TH1. Y recuerden que la enfermedad de Crohn me forma granulomas no caseificantes. Pregunta de examen, porque te van a poner en el examen, ¿granulomas caseificantes o no? Crohn son granulomas no caseificantes. Ahorita vamos a entender por qué el sexo femenino, por qué la obesidad y por qué el embarazo. La mayoría de los pacientes cursan asintomáticos hasta que el cálculo biliar causa una obstrucción significativa que origina la inflamación y esto produce el dolor. Hay algo un dato que se los pueden preguntar, ¿qué es la vesícula biliar en porcelana? Que consiste en la calcificación de la pared vesicular. O sea, es un proceso premaligno. Eso se los pueden preguntar más en cirugía, pero también es preguntable en gastro porque Harrison también lo menciona. La colecistitis alitiásica. Colecistitis es la inflamación de la vesícula biliar. La colecistitis alitiásica es cuando, su mismo nombre lo dice, se inflama la vesícula biliar, pero en ausencia de litos.
¿Y esto por qué puede ser? Puede ser por traumatismos, quemaduras graves, virus, bacterias, parásitos, por distintas situaciones que te pueden causar esto, ¿va? Entonces, la formación de cálculos. Estos son los cálculos, chavos. Se va a ocurrir por la precipitación de las sustancias que contiene la bilis. Los litos biliares están formados de colesterol y hay dos tipos de litos biliares. Los de colesterol, que son la mayoría de los litos, que son litos amarillos, y los que están formados por glucoproteínas, mucinas y sales de calcio, que son los litos pardos o negros. Entiendan, chavos, que no se va a formar un lito de la noche a la mañana, es un proceso crónico. Por lo que antes de formarse un lito, su precursor es el lodo biliar. Pregunta de examen. ¿Cuál es el precursor del lito biliar? El lodo biliar. ¿Alguna duda, pregunta con esto? ¿Lo puedes repetir, por favor? Sí, claro. Los litos se forman por la precipitación de las sustancias que contiene la bilis. Hay dos tipos de litos principales, los litos de colesterol y los litos pardos o negros. Los litos de colesterol se le conocen como litos amarillos. Los litos pardos o negros se contienen glucoproteínas, mucina, sales de calcio, y estos se van a conocer como litos pardos o negros. Recuerden que el lito es ya la forma adulta, ya es el maduro. Ya se formó, ya creció, ya vivió su infancia y todo. Pero en la infancia se llamaba lodo biliar. El lito crece, madura, y del lodo biliar madura a lito. ¿Se entendió esto? Sí, gracias. Cosas importantes que igual ahorita se les escribí, pero para que vayan sabiendo. El colesterol, ustedes díganme, si los litos se forman principalmente de colesterol, ¿qué pacientes tienen riesgo de tener estos litos? ¿Pacientes obesos? Exacto, ¿ya vieron entonces por qué la obesidad es un factor de riesgo? Estos son los más comunes y se presentan principalmente en la comunidad occidental por los tipos de dieta que tienen. Nosotros comemos muchas grasas, comemos mucho colesterol. Entonces, es por eso que es más común en los pacientes del mundo occidental. En cambio, las glucoproteínas, los litos negros, son principalmente en Asia y se asocian a trastornos hemolíticos. Los asiáticos sí ingieren grasas, pero no de forma tan abusiva como lo hacemos nosotros. Es por eso que en ellos se va a presentar principalmente el lito pardo o negro. Y se asocia a los trastornos hemolíticos. ¿Por qué a trastornos hemolíticos? Porque se forma por la precipitación de la bilirrubina indirecta. Y ya recuerden que la principal causa de hiperbilirrubinemia indirecta son los trastornos hemolíticos. ¿Hasta aquí, chavos, se ha entendido? Sí. Sí. Ahora, no, mejor les dije lo de la precipitación, pero vamos a entenderlo. Es una manera muy vulgar, chavos, pero espero que les sirva. Igual mi manera de ser no es muy fina, entonces no me preocupo. Esto yo cómo lo relaciono. Imagínense un agua de Jamaica, o un café, porque utilizamos el agua de Jamaica. Imagínense que el café, es la bilis, ¿va? Imagínense que esta es una taza de café. Pero es transparente. La taza de café va a ser la vesícula biliar. Porque no produce el café, ¿verdad? El café lo haces en la cafetera. La taza solo lo almacena, al igual que la vesícula biliar. Nosotros vamos a tener que el café, igual lo pongo café, igual el café a mí me gusta más negro, pero con que sepan que esto es café. El café es meramente café, es agua con café. ¿Alguna duda, pregunta con esto? No. Cuando al café
hay mucha gente que le gusta endulzarlo, ¿verdad? ¿Con qué lo suelen endulzar más comúnmente? Imagínense que no tienen Splenda, que no tienen ningún otro producto artificial para endulzar. ¿Con qué se endulza muy comúnmente? Con azúcar. Con azúcar. Imagínense, chavos, que el azúcar es el colesterol, ¿va? Es algo rico, pero es algo que nos hace mal. Imagínense que esta es mi vesícula biliar y estos son mis cubitos de azúcar. Espérenme. Y estos son mis cubos de azúcar. Al momento ¿qué pasa si yo le pongo a un café un cubo de azúcar? ¿Qué le va a pasar al cubo de azúcar? Se va a diluir. Se va a diluir, exacto. O sea, va a quedar más dulce, pero al fin y al cabo va a diluirse. Pero ¿qué pasa si yo le echo a esta taza, supongamos, 20 cubitos de azúcar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué le va a pasar al azúcar? Se van a sentar al fondo de la taza. Exacto, no se van a diluir, ¿verdad? Se va a diluir una cosa, pero si yo ya le estoy poniendo muchísimo azúcar, ¿qué va a pasar? No se va a diluir. Y es lo mismo que pasa con la vesícula biliar. El café son las sales biliares, se me olvidó decirle. El café son las sales biliares. Cuando las sales biliares reciben colesterol en moderada cantidad, ¿qué van a poder hacerlo? Diluirlo y no pasa nada. Pero ¿qué va a pasar? Si ustedes le ponen en exceso de colesterol, de cubos de azúcar, por más sal biliar que tú tengas, la taza tiene un límite. Por más que tú digas, ay, ¿sabes qué? Me quedó muy, muy endulzado, le voy a poner más café. Le puedes poner más café, pero la taza tiene un límite. No le vas a poner todo el café que tú quieras porque la taza tiene un límite. Y si le pones más, se te derrama. Entonces, no puedes. Entonces, si tú le tienes un exceso de colesterol, de cubos de azúcar, ¿qué va a pasar? Se van a precipitar. Cuando digo que se van a precipitar, es que todos los cubitos de aquí, todo el azúcar que está aquí pegado, o sea, que está como dijeron, que está sentado, es como si yo les pongo un ejemplo, chavos, muy vulgar. Si ustedes los ponen en un cuarto, supongamos que a mí me pongan en un cuarto con una morra encerrados durante un año, sin poder salir. Obviamente va a pasar algo. Es lo mismo que va a pasar aquí. Cuanto más tiempo estén juntos porque esto, como estos cubitos de azúcar, vendría siendo el lodo biliar. Cuanto más tiempo el lodo biliar permanezca junto, va a evolucionar al lito biliar. Y el lito biliar, pues, lo voy a dibujar así. Va a evolucionar al lito biliar. ¿Se entendió por qué los pacientes obesos o por qué el exceso de colesterol me puede causar la precipitación y la formación de los litos biliares? Sí. Sí. Ahora imaginemos que por cierta situación yo me sirvo un café. Igual, esta es mi taza. Esta es mi taza. Y yo me sirvo un café. ¿El café qué vendría siendo, chavos? Las sales biliares. Sales biliares. Pero imagínense, chavos, que yo me sirvo poco café, que yo tengo poco café. No voy a tener una cantidad de café normal. ¿Qué va a pasar? Si yo, aunque le ponga menos azúcar del que le suelo poner, como tengo menos, se van a precipitar y se van a formar el lodo biliar y por último el lito biliar. ¿Por qué? Porque disminuyó mi capacidad soluble de mis sales biliares. ¿Por qué? Porque tengo menos. Aunque no ingiera tanto colesterol, tengo menos sales biliares y esto me va a precipitar a la formación del lodo biliar. ¿Se entendió? Sí. Perfecto, porque eso es igual ahorita lo que vamos a hablar. Entonces, los litos de colesterol, los litos negros, ¿en quiénes se formaban principalmente?
En asiático. En asiáticos. ¿Y se asociaba a qué? A trastornos hemolíticos. Hemolíticos. Perfecto. Vamos a hablar de los cálculos de colesterol. ¿Cómo los cálculos de colesterol, recuerden que son los más, o sea, en el mundo occidental son los más comunes por las dietas? Son grandes, ay caray, creí que había seleccionado. Son grandes y únicos y de superficie lisa. Se forman por la sobresaturación de la bilis con el colesterol. Ya lo explicamos. A una taza de café le pongo demasiado azúcar. Se puede formar o porque se disminuye la secreción de sales biliares, que fue el último ejemplo que vimos, o porque aumenta la cantidad de secreción de colesterol, porque aumenta el consumo. ¿Se entendió esto, chavos? Sí. Vean, son grandes, lisos, amarillos. ¿Sí alcanzan a ver? Sí. Ahorita, porque me es importante, chavos, de que no solo se sepan cómo es uno, cómo es el otro, sino cómo se ven. O sea, no solo saber, sino saberlos identificar de vista. Los cálculos pardos o negros se forman principalmente de bilirrubinato de calcio, que esa es pregunta de examen. ¿De qué se van a formar? De bilirrubinato de calcio. Suelen ser pequeños, frágiles y negros. ¿Cómo eran los de colesterol? Grandes y lisos. Grandes, Exacto. lisos. Vean, uno es grande y otro es pequeño. Se forma con mayor frecuencia a trastornos hemolíticos. Si en el examen te ponen que el paciente tiene esferocitosis hereditaria o tiene enfermedad por células falciformes, tú ya vas a estar sabiendo, sabes que son enfermedades que me causan hemólisis. Se asocia a grandes cantidades de bilirrubina insoluble. Para que la bilirrubina se volviera soluble, ¿con quién se conjugaba? Con el glucurónido, chavos, recuerden. Muy bien. Es el más común de Asia. Ciertas bacterias, es un dato importante que no se los van a preguntar en el examen, había leído artículos donde muchos pacientes con E. coli tenían estos litos. Entonces se me hizo raro y me investigué por qué estos pacientes en varios artículos tenían estos litos. Y la razón fue porque E. coli secreta una enzima que se llama beta-glucuronidasa. ¿Con quién se conjuga la bilis, chavos, para que se haga directa? Glucurónido. Entonces, la beta-glucuronidasa lo que hace es la escisión de la bilirrubina directa. Entonces, aunque ya está conjugada, la vuelve a desconjugar. Es por eso que E. coli se asocia a esto. No se los van a preguntar, son datos que se me hicieron muy interesantes, que por eso se los puse. Vean cómo son negros, son muy pequeñitos. Si están viendo negros verdosos, los otros eran grandes y amarillos. Se los dividí por trastornos superiores y trastornos inferiores, aunque realmente así no venga en el libro. Es meramente por educación. Colelitiasis. Colelitiasis. La presencia de litos en la vesícula biliar. Punto. Un paciente puede tener litos en la vesícula biliar y estar asintomático. Colelitiasis no te va a traer dolor. Colelitiasis no te va a traer temperatura. Colelitiasis no te va a traer malestar general, porque solo tienes los litos. Puede que muchos de nosotros o algunos de nosotros o conozcamos gente que tiene litos biliares, pero ni siquiera se den cuenta porque no son tan grandes. ¿Se entendió que colelitiasis no te va a causar sintomatología? Solo es la mera presencia de lito en la vesícula biliar. ¿Se entendió esto, chavos? Sí. Ahora, la colecistitis es la inflamación de la vesícula biliar. El 90% de la colecistitis va a estar causada por una colelitiasis. ¿Por qué? Vamos a dibujarlo mejor. Imagínense, chavos, que esta es mi vesícula biliar. ¿Va? ¿Cómo se llama este conducto? Cístico. Cístico. Exacto, cístico. Recuerden, yo voy a tener, hasta los voy a dibujar amarillos, ¿va? Yo voy a tener mis litos.
1, 2, 3. ¿Cómo se llama la presencia de litos? Colelitiasis. Exacto. Pero ¿qué pasa si un lito o se llegan a acumular litos y obstruyen mi conducto de salida al conducto cístico? Cuando yo coma grasas, ¿se va a liberar qué hormona? Colecistoquinina. La CCK. Exacto. Se va a liberar CCK. Cuando se libere la CCK, ¿qué va a causar? ¿Qué va a caray. ¿Qué va a causar la CCK? Se estimula la contracción, ¿no? Exacto, la contracción de la vesícula biliar. Entonces, ¿qué va a hacer con sus sales biliares que tiene la vesícula biliar almacenada de manera normal? Estas son sus sales biliares. Las va a lanzar, las va a tratar de sacar. Pero como está obstruido, ¿qué va a causar? Que se refluyan. Porque no van a poder salir porque está tapado. ¿Se entendió por qué una colelitiasis me puede causar una colecistitis? ¿Y esto qué me va a causar? Inflamación. Esto me va a causar inflamación de la vesícula biliar. ¿Se entendió por qué, chavos? Sí. Ahora, vamos viendo. Aquí yo tengo mi lito biliar, se obstruye, ¿y qué va a pasar? Yo quiero sacarlo y me lo regresa, porque no puede. ¿Y qué me va a causar como resultado? Una vesícula biliar inflamada. Ahora, es un dolor cólico biliar. Ojo, chavos, el dolor cólico biliar, ¿cómo es? Es abrupto, es intenso. Y va a tener signo de Murphy positivo. ¿Recuerdan cuál es el signo de Murphy? En el que tenías una respiración agitada y tenías como que empujar por el reborde costal. Exacto. Recuerden que el signo de Murphy es cuando a un paciente le pedimos... Recuerden que el signo de Murphy, chavos, es cuando nosotros comprimimos el hipocondrio derecho en una inspiración profunda. Le decimos al paciente, respira agitadamente, y va a ser, le va a hacer como perro, aunque te digan que no se, o sea, que respire como perro. Cuando tú comprimes el hipocondrio derecho por el dolor, el paciente, ¿qué va a hacer? Va a dejar de respirar del dolor. Le va a hacer, o sea, eso es un signo de Murphy positivo. ¿En dónde es? Es en el hipocondrio derecho, chavos. No confundan. Recuerden anatomía, en el hipocondrio derecho. ¿Qué es el síndrome de Mirici? El síndrome de Mirici se lo menciona a Harrison. Jamás he visto una pregunta, pero en cirugía a mí se me lo preguntaron. Por lo que, si viene en Harrison, se los pueden preguntar a ustedes. El síndrome de Mirici es una ictericia obstructiva por compresión extrínseca benigna del conducto hepático común, ocasionado por un cálculo impactado en el conducto cístico. Sé que suena un poco raro, pero ahorita lo vamos a ver. Acá, chavos, recuerden que esta bolsita pequeña se llama la bolsa de Harman. Bolsa de Harman. Sé que mi letra no se entiende, chavos, pero dice bolsa de Harman. Cuando un lito me llega a obstruir lo que viene siendo mi entrada del conducto hepático, si se fijan, aquí este tendría que ser el conducto hepático común. Pero si se fijan, el conducto hepático común no puede drenar porque está por una compresión de un lito. Vean cómo el lito me desplaza la pared y no me permite el correcto paso de la bilis. ¿Se entiende esto, chavos? Si no me pasa la bilis, ¿qué me va a causar? Un síndrome colestásico. Va a aumentar mi bilirrubina porque no la voy a estar tirando. ¿Y esto que me va a causar? Una ictericia. Entonces vamos a jugar con las diapositivas.
Vean, una ictericia obstructiva por compresión extrínseca del conducto hepático común. Aquí tenemos la obstrucción. ¿Sí la están viendo? Es esta. El conducto hepático común no va a poder drenar. ¿Por qué? Por el lito biliar. ¿Y que me va a causar? Una ictericia. ¿Alguna duda, pregunta con esto, chavos? Recuerden, síndrome de Mirici es cuando se obstruye el conducto hepático común por un lito biliar. Ahora, los trastornos inferiores. Vamos a tener la coledocolitiasis. La coledocolitiasis, como dice su nombre, son litos en el colédoco. El colédoco, este es el colédoco, chavos, recuerden. Este es el colédoco. Es el conducto más grande. El colédoco se forma el lito biliar. Puede que se forme el lito biliar de manera primaria, o sea, que se forme directamente en el colédoco, o que el lito biliar haya migrado de la vesícula biliar. ¿Se entendió? Puede que uno se forme directamente acá y que el otro haya migrado. Cuando se forma principalmente, o sea, cuando es un lito primario que se forma directamente ahí, en el colédoco, se asocia principalmente a litos pardos o litos negros. Entonces, ¿qué patología yo podría estar pensando que pudiera tener el paciente si tiene una coledocolitiasis primaria? ¿Enfermedad de células calciformes? Exacto. En una enfermedad de células falciformes, una esferocitosis hereditaria, cualquier enfermedad hemolítica. Secundarios, que el lito migra. ¿Esto por qué puede ser? Pues por una mera, o sea, porque el lito migró. Porque en que yo voy a pensar principalmente en los litos amarillos, porque son los más comunes. Como complicación me puede causar una colangitis, que es la mera inflamación del conducto colédoco, o una pancreatitis aguda. Vean, chavos, vean cómo el lito me está tapando mi drenaje de mi conducto pancreático. ¿Ven cómo me está tapando? Entonces, cuando el conducto pancreático quiera liberar sus enzimas, que su jugo pancreático, ¿qué va a pasar? Lo va a regresar. Y esto me va a causar una inflamación por un flujo retrógrado. ¿Se entendió, chavos? ¿Por qué me puede causar una pancreatitis, una coledocolitiasis? Sí. Ahora, vamos viendo. La inflamación del colédoco se va a conocer como colangitis. La mayoría de las veces, la colangitis puede estar asociada a un lito del colédoco. Y vamos a tener, pregunta de examen, la tríada de Charcot. ¿Qué es la tríada de Charcot? Charcot. Es la tríada característica que presenta un paciente con colangitis, que va a presentar fiebre, dolor en epigastrio e ictericia. Pregunta de examen. Cuando esto ya es más grave, se convierte en una pentalogía de Reynolds. La pentalogía de Reynolds viene siendo, bueno, es causada por fiebre, ictericia, dolor en epigastrio. Si se fijan, se respetan las mismas. Pero vamos a tener un choque séptico y una alteración del estado de la conciencia. Entonces, saber que la tríada de Charcot, para que se convierta en pentalogía de Reynolds, se le asocia choque séptico y alteración en el estado de la conciencia. ¿Se entendió esto, chavos? Sí. Muy bien. Factores de riesgo. Vamos a tener alteraciones, anomalías en la composición de la bilis. Factores de riesgo para que se formen los litos. Una es que aumente la ingesta de colesterol. Ya les dije que al aumentar la ingesta del colesterol en la composición de la bilis, hace más propensa la precipitación de los litos, ya que al haber más sustratos, o sea, porque recuerden que el lito de colesterol es de colesterol. Si yo le estoy dando más sustrato, que es el colesterol, va a aumentar la probabilidad de que se forme un lito. O disminución del contenido de las sales biliares, porque las sales biliares hacen soluble al colesterol. Si yo tengo más café, va a ser más soluble en mi azúcar. ¿Esto quiénes lo presentan? Las embarazadas.
Las embarazadas disminuye su contenido, disminuye la cantidad de secreción de sales biliares. Es por eso que las embarazadas que van a causar, porque van a tener el riesgo, porque pues disminuye la secreción de sales biliares. La estasia biliar. La estasia biliar es porque si yo tengo una vesícula biliar que no se contrae, chavos, imagínense que yo tengo aquí mi vesícula biliar. Si no se contrae la vesícula biliar, pues se van a acumular todos los litos. O sea, no los va a sacar. Por lo tanto, se van a acumular y que me van a formar los litos. ¿Se entendió por qué la estasia biliar? ¿Lo puedes repetir, por favor? Sí. Recuerda que la vesícula biliar almacena la bilis. La bilis la vamos a dibujar de negro. Esta es la bilis y la bilis que contiene colesterol, porque recuerden que tiene sales biliares, colesterol, lecitina y agua. Si yo tengo una estasia biliar que mi jugo biliar no lo estoy drenando, si mi jugo biliar yo no lo estoy drenando, ¿qué va a pasar? Se va a acumular. ¿Sí se va entendiendo por qué se va a acumular con una estasia biliar hasta aquí? Sí. Ahora, recuerda que el jugo biliar tiene colesterol. Entonces, a mayor cantidad de jugo biliar, yo voy a tener más colesterol. Y todo este colesterol se va a quedar juntito. Y como no va a estar saliendo, se van a quedar pegados. Y tanto tiempo que estén juntos, van a causar la precipitación. ¿Por qué? Porque están todo el tiempo juntos. Precipitación. Porque van a estar todo el tiempo juntos. Entonces, a la mayor precipitación me va a formar, ¿qué? Un lito. ¿Por qué? Porque como la vesícula biliar no se contrae, se quedan almacenadas todas las sales biliares. Esto incluye colesterol. El colesterol, a más tiempo que esté junto, se precipita y me va a formar el lito. ¿Se entendió? Sí, gracias. Ahora, vamos a tener nosotros litos pequeños y litos grandes. Los litos pequeños son los que me pueden causar obstrucción del flujo biliar. ¿Por qué? Imaginemos que este es mi vesícula biliar, mi cístico, mi hepático común y mi colédoco. Si yo tengo un lito grande, ¿creen que el lito grande va a poder pasar por aquí? ¿Va a poder migrar? No. 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 Por lo tanto, si yo tengo un lito pequeño, este perfectamente puede migrar. Y recuerden que pues el lito pues, puede seguir creciendo. Entonces yo aquí tengo mi páncreas. Y aquí tengo mi conducto. Aquí se conectan al duodeno. Lo dibujé feo. Pero con que sepan que al momento que el lito viaja, me puede causar una obstrucción. Pero el lito en toda su trayectoria creció, maduró, se hizo más grande. Entonces, es por esto que este me va a causar más sintomatología, porque me va a obstruir el sitio de drenaje tanto del páncreas como de la vesícula biliar. Es por eso que los litos pequeños me pueden causar principalmente el dolor cólico biliar. ¿Se entendió? Sí. Perfecto. El dolor de cólico biliar, como les dije, es de inicio abrupto. Te va a doler cuando meramente estés inflamado, ¿no? No es un dolor constante. Se te obstruye apenas, ¡pum!, es cuando te duele. La fisiopatología, pues ya le explicamos. Es por obstrucción de un lito. La obstrucción del lito, esto igual no se lo aprendan, esto es de fisiopatología. La obstrucción del lito ocasiona la liberación de fosfolipasa. La fosfolipasa hidroliza la lecitina y se convierte a lisolecitina. La lisolecitina es citotóxica. No se lo aprendan, no se lo van a preguntar. Esto es meramente a quien le gusta el fisiopato. Igual si tiene duda,
Le puedo explicar después. Todo esto me va a causar una disrupción del recubrimiento del moco protector, porque recuerden que es lo que les habíamos hablado. Esta es mi vesícula biliar. Si yo tengo obstruido aquí por varios litos, 1, 2, 3, 4, todo esto, la vesícula biliar tiene un moco protector. Imagínense que lo morado es mi moco protector, ¿va? Cuando yo estoy teniendo un flujo retrógrado, el flujo retrógrado me va a erosionar a mi moco. Y esto es lo que la disrupción del moco protector, cuando ya no tenga moco, ya me va a causar, ¿qué? El daño. Los estrógenos disminuyen la síntesis de ácidos biliares. Es por eso que una paciente mujer, que una paciente femenina, pues también va a tener mayor riesgo de tener los litos biliares. La obesa por el colesterol y la embarazada igual, y porque también disminuye la contracción de la vesícula biliar. Entonces recuerden, la mujer porque disminuye la síntesis de los ácidos biliares, por lo que no va a poder hacer soluble el colesterol y se van a precipitar. La paciente obesa porque come demasiado colesterol, y la embarazada porque disminuyen los ácidos biliares, porque pues una mujer embarazada tiene que ser mujer, no se puede embarazar un hombre, y porque el propio embarazo me va a causar una estasia biliar, o sea, no se va a comprimir la vesícula biliar. ¿Se entendió esto, chavos? Sí. Si hay una duda, chavos, díganme en serio con toda la confianza del mundo, ¿eh? Las manifestaciones clínicas, la característica va a ser la febrícula, la anorexia y el dolor cólico biliar. ¿Cómo es el dolor cólico biliar? ¿Cómo era el dolor cólico biliar, chavos? De inicio abrupto. Exacto. ¿Cómo era la tríada de Charcot? ¿Quién me la dice? Fiebre, dolor en el epigastrio e ictericia. ¿Y la pentalogía de Reynolds? Era lo mismo, pero solo se le agregaba la alteración del estado. ¿Y qué más? Porque si solo se le Y agregara choque séptico. Exacto. El diagnóstico. Ojo, chavos, ¿por qué les puse aquí sombra acústica? Se va a hacer por una ecografía. En la ecografía, nosotros vamos a ver algo que se llama sombra acústica. Aquí ustedes todavía no han llegado a urología, entonces es posible que todavía no entiendan bien. Por eso les voy a explicar ahorita de manera vulgar. Y la CEPRE. ¿Por qué les puse CEPRE, chavos? Porque, ojo, si te preguntan, ¿cuál es el diagnóstico? El gold standard de diagnóstico, la ecografía. Si te preguntan cuál es el diagnóstico y tratamiento a la vez, es la CEPRE. Ahorita vamos a hablar de las dos, pero ¿alguna duda, pregunta con esto, chavos? No. Vamos a hablar de la... Aquí está. Vamos a hablar de la ecografía. Imagínense, chavos, que ustedes tienen una lámpara. ¿Va? Esta es su lámpara. La lámpara que va a echar luz, ¿verdad? Es lo mismo en la ecografía. Cuando ustedes, imagínense, chavos, que esta es una pared, ¿no? Ay, caray. Imagínense, chavos, que esta es una pared. Y ustedes aquí tienen a una personita bien feliz. ¿Qué va a pasar? La luz va a llegar y va a iluminar lo amarillo, va a iluminar ciertas partes, ¿verdad? Porque la luz está pasando. Pero ¿qué va a pasar con la luz que es tapada por el humano? El humano va a captar la luz, ¿verdad? Pero no la va a captar acá atrás. Acá va a haber una zona oscura. ¿Sí me están entendiendo, chavos? Esto va a ser una zona oscura. Ustedes agarren su celular, pónganle flash e ilumínense la mano. La luz les va a pegar a la mano, pero la luz que no le pega a la mano le va a pegar al objeto que esté atrás de ustedes. O sea, la luz sí va a reflejar en los lugares donde no esté obstruido, pero en lugares donde esté obstruido no se va a reflejar la luz, se va a ver una sombra. Pues es la mera sombra. Cuando vamos caminando en la noche,
que estamos en una calle, que están las lámparas. La luz le llega a todos lados, pero la luz que es absorbada por tu cuerpo va a ser una sombra. ¿Se entiende ese concepto? Sí. Ahora vamos a verlo cómo se ve realmente en una ecografía. Bueno, el tratamiento va a ser antibioticoterapia, líquidos y colecistectomía. No se les pregunte mucho el tratamiento, porque eso es más de cirugía. Vean, esto, chavos, esto es un lito. ¿Sí alcanzan a ver el lito? Sí. El hito, vean, cuando yo le echo la traducción de luz, vean que esta parte donde está el hito no se ilumina, pero donde no está el hito, vean cómo está de claro aquí, vean cómo está de claro acá. Acá está más oscuro. ¿Sí lo alcanzan a identificar? Chavos. Sí. A esto se le conoce como sombra acústica. Característico del hito biliar. ¿Cómo te lo van a poner? Te van a poner que un paciente te van a poner la triada de Charcot, fiebre, dolor en epigastro, ictericia, morfipositivo. Usted, y te van a decir que le hace te van a decir que tú le haces una ecografía donde ves una sombra acústica. No te van a poner un lito porque te están dando la respuesta. Te van a poner cuál es el diagnóstico que le está causando la sintomatología al paciente, una colelitiasis. Entonces veamos aquí, vean, aquí está el lito. Todo esto es mi vesícula biliar, ¿eh? Todo esto es mi vesícula biliar. Pero si se fijan, aquí está el lito. El hito tiene una línea donde no me llega vean aquí cómo está más clarito, o sea, más blanco. Y vean aquí cómo está más oscuro. Vean, chavos. ¿Ya sí lo vieron o no? Sí. Sí, Me es importante sí. que aprendan esto, chavos, porque pues, si no van a estar, porque esto no se los van a enseñar hasta sexto, que vean uro. Entonces es importante que igual vayan sabiendo cómo se ve lo más básico. Acá les puse otro ejemplo. Acá está el lito biliar y acá está mi línea donde me llega menos luz. ¿Cómo se le llama a esa línea? ¿Sombra acústica? Exacto. Ah, caray. Bueno, no es acústica. Acústica. Muy bien. Ojo. Aquí se los puse en rojo grande y mayúsculas y subrayado y negritas y todo rojo. La colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, CEPRE, chavos. ¿Es importante que se aprendan el nombre completo? Claro que sí, por dos cosas. Uno, porque cuando estén en consulta o estén en gastro y ustedes contesten con el nombre correcto o el nombre grande, la verdad se van a ver bien mamones, se van a ver así bien profesionales. Pero en el examen te van a poner cuál es el único diagnóstico y tratamiento a la vez. Todas te las van a abreviar así, ¿eh? Todas te van a abreviar CEPRE, van a haber dos opciones como CEPRE y va a haber una que diga CEPRE y va a haber otra que diga CEPRE. La gente que nada más se va a aprender la abreviación no va a saber cuál es. Dice CEPRE, pero ni siquiera sabe cómo se abrevia. Y tú dices, bueno, yo sé que se abrevia una C, una P, una R y una E. Muy bien, pero ¿cuál de las dos es? Perdonen. Tienen que ver ustedes el nombre completo, porque yo recuerdo que en mi examen me venían dos CEPRE así y una me decía colangiopancreato duodeno retrógrada endoscópica. Y yo, caray, o sea, el duodeno, ¿dónde lo metió? Entonces, es importante, chavos, que analicen las respuestas. Vean que diga el nombre correcto y completo y esté abreviado bien. Porque en mi examen, la otra que venía
esta CEPRE venía abreviada, o sea, estaba mal abreviado, pero venía bien escrita. Entonces, ojo, chavos, vean que se abrevie y tenga el nombre correcto. No se vayan a ir con la finta de ir a contestar rápido. ¿Duda, pregunta con esto, chavos? No. No. Muy bien. Entonces, pues ya falta el otro tema, que es pancreatitis. Aquí está. Muy bien. Ah, caray. Esto fue muy rápido. Es acá. Bueno, pues vamos a hablar ahorita de la clase 4. La clase 4 corresponde a pancreatitis y datos importantes de hígado, esófago, estómago, colon y páncreas, ¿va? Ahorita lo vamos a abordar de una manera sencilla, chavos. Obviamente, pues, no abarqué la pancreatitis de una manera tan extensa como si fuera fisiopatología u otra cosa, pero es importante que entendamos la fisiología básica, chavos. Recuerden que el páncreas secreta sus jugos pancreáticos, pero los secreta en forma de zimógenos. ¿Qué era un zimógeno, chavos? Bueno, no estoy segura, pero era un metabolito no activo. Exacto, es un metabolito no activo que para que sea activo se tiene que activar, ¿verdad? O sea, tiene potencial de ser activo, pero está inactivo en este momento. A lo mejor, porque está muy bonito el GIF. Mejor lo voy a borrar y les voy a decir. El páncreas tiene su cabeza, cuerpo, cuello y cola. Secreta sus enzimas. Y recordemos que aquí llega, este es el duodeno. Llega aquí al duodeno. Se conecta, aquí tenemos el esfínter de Oddi, la ámpula de Vater y ya. Cuando el páncreas libera sus enzimas, su jugo pancreático, va a liberar principalmente lo que viene siendo, va a liberar sus enzimas en forma de zimógenos. ¿Va? ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? No. Pero lo va a liberar, como dice su nombre, principalmente va a ser el tripsinógeno. Vean, tripsinógeno, zimógeno. O sea, está en forma de zimógeno todavía. En este momento, las células enterocromafines del intestino delgado, del duodeno, van a convertir el zimógeno el tripsinógeno, perdón, lo van a convertir en tripsina. Y la tripsina es la forma activa. Y la tripsina se va a regresar y va a activar a las demás enzimas. Va a activar a las demás. Activa a las demás. Como la elastasa, la fosfolipasa, o sea, cosas que no importan. Solo con que sepan lo importante aquí es la tripsina, que se secreta en forma de zimógeno y en las células enterocromafines del duodeno se va a convertir a tripsina. ¿Qué va a pasar? Recuerden que la tripsina o el jugo pancreático tiene función principalmente de qué tiene. ¿Cuál era la función del jugo pancreático? También saponificar las grasas. Saponificar las grasas. Exacto. Entonces, si yo tengo que mi jugo pancreático es lo suficientemente agresivo como para saponificar grasas, es que es agresivo. Es por esa razón que se encuentran en el páncreas como zimógenos, porque si se encuentran de manera activa en el páncreas, ¿qué va a pasar? Se va a asociar a que hay un daño, o sea, si estuvieran activas, me daña mi páncreas. Es por eso que por puro mecanismo de protección se encuentran enzimógenos. ¿Se entendió por qué se encuentran enzimógenos y por qué no se encuentran de manera activa dentro del páncreas? Sí. Sí. Ahora vamos viendo. Nosotros
tenemos que en el páncreas, de manera normal, o sea, recuerden que están los simógenos, de manera normal puede que se activen, o sea, puede que haya un rebelde que diga, yo me quiero activar, y se activa, ¿verdad? Y no es manera patológica. Nosotros vamos a tener un gen, que es el gen supresor de enzimas pancreáticas. Este gen supresor lo que va a hacer es que cuando ve que se activa una, que dice, ¿sabes qué? Cállate, tú no te tienes por qué activar. Y la desactiva y la vuelve a su forma de simógeno. Y esto es una manera normal. ¿Se entendió, chavos? Sí. Este gen supresor se ha encontrado artículos, obviamente, chavos, no se los puedo decir con certeza porque pues todavía no se sabe, pero se ha encontrado que este gen supresor está controlado por un gen mayor que es el CFTR. Ahorita van a ver por qué se los menciono. Porque me es importante, chavos, que correlacionemos la fisiopatología, lo molecular con lo clínico. Entonces, recuerden, se encuentran enzimógenos, se activan dentro del duodeno, pero si se llegan a activar dentro del páncreas, tenemos un gen supresor de enzimas pancreáticas, que este suele estar controlado por el gen CFTR, ¿va? Vamos a ver. Vamos a tener que la pancreatitis aguda, la principal causa, chavos, va a ser un lito biliar, porque sí recuerden que el lito biliar me puede causar una obstrucción del páncreas y no me va a permitir el drenaje de las enzimas pancreáticas. ¿Se entiende esto, chavos? Sí. Entonces, igual, por si alguno de ustedes no lo entendió, aquí yo tengo mi conducto y aquí yo tengo mi duodeno, ¿va? Este es mi duodeno. Si yo tengo un lito biliar, perdón, este tiene que ir así. Si yo tengo un lito biliar, déjenlo mito. Si yo tengo, chavos, un lito biliar, lo voy a dibujar amarillo porque son más comunes los de colesterol. Si yo tengo un lito biliar, el lito biliar que va a pasar, que va a causar, no me va a permitir la secreción o la liberación de los jugos pancreáticos, por lo que va a haber un flujo retrógrado. Todo esto me va a causar inflamación. ¿Se entendió por qué un lito biliar me puede causar una pancreatitis? Sí. Perfecto. A ver, no, este no era aquí, era acá. Aquí ya, pero también puede ser causada por el alcoholismo. ¿Por qué, chavos? Recuerden cuál era la función del esfínter de Oddi. Pues es el que regula la salida pues para que se vacíen al duodeno los jugos pancreáticos. Exacto, es el que regula la entrada de los jugos biliares y pancreáticos. El alcoholismo no se ha encontrado. Ayer estaba buscando artículos justamente para ver si ya se había encontrado, pero pues no. Una razón efectiva o totalmente cierta por la que te lo cause. Pero se ha aceptado que el alcoholismo me causa una hipertrofia del esfínter de Oddi. Una hipertrofia del esfínter de Oddi. Entonces, el esfínter de Oddi va a estar muy fuerte. Entonces, ¿qué es lo que va a causar? No se va a poder abrir para drenar mi jugo pancreático y mi jugo biliar. Es por eso que el alcoholismo se asocia también. Una hipercalcemia, chavos, porque la hipercalcemia va a permitir o va a facilitar que mi lito biliar se calcifique. Si mi lito biliar está calcificado, ¿qué va a pasar? Va a ser más fuerte y que va a ocasionar una, mayor dificultad de que se disuelva. La iatrógena suele ser principalmente, chavos, La iatrógena suele ser principalmente por una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. ¿Cómo se abreviaba esa? CEPRE. ¿Y deletreada? CEPR.
Exacto. Entonces, es importante nosotros saber eso. Ahora, aquí me quedé. Hay dos tipos de pancreatitis, la intersticial y la necrotizante. La intersticial se conserva la circulación sanguínea del páncreas, o sea, es una pancreatitis que está respetado el flujo sanguíneo. Pero la necrotizante, ya como dice su nombre, ya se necrosa. Y al momento que nosotros le hacemos un ataque de contraste, como no va a haber flujo sanguíneo, no va a pasar el medio de contraste. Entonces, de esta manera la podemos identificar en la tomografía. Cuando nosotros le hacemos al paciente una tomografía y le administramos medio de contraste y no lo capta, es una pancreatitis aguda necrosante, y cuando sí lo capta es una pancreatitis aguda intersticial. ¿Se entendió esto, chavos? Sí. Cosas que que no les van a preguntar, pero que es importante que sepan. Bueno, un dato full que siento. ¿Cuál era la causa más frecuente de la iatrógena? ¿Qué es cirugía? ¿El CEPRE? El CEPRE. Se ha encontrado que se reduce el riesgo de una pancreatitis aguda si nosotros le administramos de manera profiláctica AINES por vía rectal. No se los van a preguntar, pero sí es importante que sepan. Otra cosa que ya no les quise poner, que es común que pase, son los fármacos, porque no se los van a preguntar, pero es importante que sepan. Fármacos. ¿Cuáles? Los diuréticos. ¿Cuál otra cosa se ha encontrado? Ascaris lumbricoide y la duela hepática. ¿Por qué el Ascaris lumbricoides y la duela hepática me van a causar una pancreatitis aguda? Imaginemos, aquí tengo mi conducto pancreático. Cuando un paciente tiene Ascaris lumbricoide y la duela hepática son grandes, entonces se van a meter y me van a obstruir mis conductos pancreáticos porque son grandes. Es una obstrucción mecánica y esto me va a causar el flujo retrógrado. ¿Se entendió por qué una duela hepática y un Ascaris lumbricoides me pueden causar una pancreatitis aguda? Sí. Sí. Ahora, también las picaduras de escorpiones, pero, o sea, eso ya es más que no se los van a meter. Aumenta el riesgo cuando el hito es menor a 5 milímetros. ¿Por qué? No es por lo que Porque es el que dijo sí que puede era porque viajar. puede viajar. Ajá. Exacto. Cuando es menor a 5 milímetros es cuando ya el paciente puede viajar. Digo, el paciente, el hito puede viajar. Perdón. El hito puede viajar. ¿Por qué? Porque generalmente el diámetro, la luz del conducto cístico es de 4 a 6 milímetros. Eso no es pregunta de gastro, pero sí de cirugía. Bueno, pancreatitis aguda, como ya les dije, se cree que es por la activación temprana de enzimas pancreáticas. Recuerden, se libera como tripsinógeno y en las células enterocromafines del duodeno se convierte a tripsina. Las enzimas pancreáticas se activan al nivel duodeno. Su activación prematura puede dañar al páncreas, es lo que ya les había dicho, ¿va? La tripsina digiere los tejidos pancreáticos y peripancreáticos, además de activar otras enzimas como la elastasa y la fosfolipasa 2. Recuerden que la primera que se activa es el tripsinógeno. El tripsinógeno activado, que es la tripsina, me activa mis demás enzimas pancreáticas, que es aquí, que a más enzimas pancreáticas activas, mayor riesgo hay de que tenga una inflamación más grave. Muy bien, esto es la clasificación de Atlanta. No les van a preguntar el nombre, pero sí que sepan que pues, es la clasificación de Atlanta. La divide por evolución. Si es temprana, es menos a 2 semanas. Si es tardía, es mayor a 2 semanas. Por gravedad, lo van a dividir en leve, moderado y grave. Todo esto se va a basar, como los puse aquí, en la disfunción de órganos.
en insuficiencia de los órganos. Como pueden ver, la leve no tiene complicaciones ni tiene insuficiencia de órganos. ¿Hasta aquí alguna duda? La moderada es cuando ya es una insuficiencia moderada pasajera de los órganos. Ojo, moderada, chavos. ¿Y cuándo es moderada? Cuando es menor a 48 grados. Cuando es grave, es cuando es una insuficiencia persistente de los órganos y esta insuficiencia ya dura mayor a 48 horas. Entonces, recuerden, chavos, leve, no hay insuficiencia. Moderada es una insuficiencia menor a 48 horas y grave es una insuficiencia mayor a 48 horas. ¿Alguna duda, pregunta con esto, chavos? No. Aquí yo les había puesto algo que, la pancreatitis intersticial, chavos, también se le conoce como edematosa, ¿eh? Entonces pueden poner intersticial o edematosa. El diagnóstico. El diagnóstico se va a hacer, obviamente, por las enzimas pancreáticas, que es la amilasa y la lipasa pancreática. Estas tienen que estar elevadas mayor o igual a 3 veces de su valor normal. Pero algo que yo quiero que les quede claro a ustedes, chavos. Cuanto más, o sea, no está relacionada la cantidad de elevación de las enzimas pancreáticas con el daño pancreático. No es de que a mayor enzimas pancreáticas elevadas, mayor daño pancreático. No, porque se ha encontrado, esto se los digo de puros artículos que saco, no se los van a preguntar, pero es para que lo sepan. Se ha encontrado en varios estudios que pacientes con una pancreatitis aguda grave tienen la amilasa y la lipasa solo 3 veces de su valor normal. Pero se ha encontrado pacientes que tienen una pancreatitis aguda leve y estos pacientes tienen tienen elevaciones muy grandes de la amilasa y la lipasa pancreática. Por esto es lo que les digo, que una amilasa y lipasa pancreática no va correlacionada directamente con el daño pancreático. Un dato, la hiperlipidemia, los pacientes obesos. ¿Qué va a pasar? Los lípidos pueden interferir con la cuantificación de la amilasa y la lipasa pancreática. Por eso es que, aunque ustedes le hagan un estudio a pacientes obesos y los pacientes obesos les aparezca que realmente está elevado, pero no tanto, ustedes sospechen que realmente tiene más cantidad de lo que está tipificado, porque los lípidos interfieren con la cuantificación. ¿Alguna duda, pregunta con esto, chavos? No. Para nosotros establecer un diagnóstico le podemos hacer una ecografía, pero la ecografía, chavos, solo se va a hacer en urgencias, ya que solo va a permitir ver la cabeza del páncreas. Y esto, ojo, siempre y cuando el paciente sea delgado. Si ustedes tienen un paciente obeso y ustedes le quieren hacer una ecografía, no la van a ver. Es por eso que la mejor manera de establecer diagnóstico es con una tomografía. Pregunta de examen, chavos. ¿Cuál es la mejor manera para establecer diagnóstico de una pancreatitis? Tomografía. Recuerden, la ecografía solo se va a hacer en urgencias y solo ve la cabeza del páncreas, siempre y cuando el paciente sea delgado. El dolor. ¿Por qué les pongo terebrante? Porque les van a preguntar esta palabra. Te van a decir, ¿cuál es el dolor característico de la pancreatitis aguda? Es el dolor terebrante. Es un dolor tan fuerte que irradia en hemicinturón. ¿Cómo se llama? Terebrante, chavos, que no se les olvide. Y vamos a tener el signo de Cullen y signo de Gray-Turner, que son datos de hematomas, datos de sangrado. Ahorita los vamos a ver. El diagnóstico y tratamiento a la vez va a ser una CEPRE. Ojo, vean, si te preguntan que tú quieres establecer diagnóstico y de inmediato hacer un manejo terapéutico, vas a poner CEPRE. Siempre y cuando sea por lito biliar. Si te ponen que tú solo quieres establecer diagnóstico,
vas a pedir la TAC. El tratamiento es ayuno total, analgésicos y 2 litros de oxígeno. Chavos, ojo, se los puse así porque así tal cual les van a preguntar. Así tal cual es el inciso de la respuesta del examen. Ayuno total. No te van a decir, ay, ¿puedo tomar agua? Ayuno es ayuno. O puedo comer cada 8 horas, ayuno es ayuno. O dieta blanda, no. Tiene que ser un ayuno total, no tiene que ingerir nada. ¿Por qué? Porque recuerden que si yo como, se va a estimular la colecistocinina y esto me va a estimular la contracción de la vesícula biliar y mi liberación de jugos pancreáticos. Por lo que si yo como, voy a estar estimulando que el paciente le duela más. Por lo que se le reconoce que tienes que mantener en reposo al páncreas. ¿Se entendió, chavos, por qué tiene que ser ayuno total? Sí. Sí. Aunque para su vida salió un artículo en el 2018 donde decía, varios artículos, no solo uno, donde decía que el ayuno total, el reposo del páncreas ya no era recomendable, que se recomendaba dar una dieta blanda. Pero para el examen, chavos, es ayuno total. Ojo, ayuno total, analgésicos y 2 litros de oxígeno. ¿Se entendió hasta aquí esto, chavos? Sí. Sí. Los analgésicos no le den morfina, porque la morfina se asocia a una contracción del esfínter de Oddi. Y si yo cierro mi esfínter de Oddi, me va a empeorar mi problema. ¿Cuál analgésico le doy? El de elección es la buprenorfina. ¿Va? Entonces, para que sepan, ¿por qué no la morfina? El signo de Cullen, vean, es un hematoma, es una hemorragia que es periumbilical. Aquí el paciente está parado y es por mera gravedad. El paciente, como está parado, la sangre tiende a caer hacia abajo. Y es por eso que se mantiene aquí periumbilical. Signo de Cullen. Si al paciente a este se acuesta o está acostado, este es el signo de Gray Turner. Vean cómo está el hematoma en los flancos. Y es porque como está acostado, la sangre se va hacia los flancos. Entonces es importante que ustedes identifiquen signo de Cullen, que es el periumbilical, y el signo de Gray Turner, que es el hematoma en los flancos. ¿Se entendieron estos signos clínicos? Sí. Ahora, el tratamiento. Le podemos dar AINES, le podemos dar metimazol, 2 gramos cada 8 horas IV. Opioides, el mejor es la buprenorfina, 0.3 miligramos cada 4 horas IV. Y no dar morfina, ojo, chavos, aquí se los puse por capacidad de causar espasmo del esfínter de Oddi. Reanimación con líquidos y la CEPRE. Porque el paciente, pues, imagínense, chavos, la hemorragia que tuvo que haber tenido este paciente. Pues obviamente está hipovolémico. El paciente está con fiebre, está sudando, está perdiendo líquidos. Por eso es que al paciente le vamos a dar reanimación con líquidos. Y si el paciente es por una pancreatitis litiásica, ¿qué es lo que le voy a hacer? Una CEPRE. ¿Quién me dice el nombre completo de la CEPRE? Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Exacto. Ahora vamos a hablar de la pancreatitis crónica. La pancreatitis crónica, su causa más común es el alcoholismo y tabaquismo, aunque también puede ser causada por litos vesiculares. Ojo, ya entonces sabemos, la principal causa de pancreatitis aguda es, ¿cuál era? ¿Chavos? Litos. Litos. Litos biliares, exacto. La causa más común de la pancreatitis crónica va a ser el alcoholismo. Ojo, el alcoholismo puede causar también la aguda, pero el alcoholismo se asocia más a la crónica. Entonces, si les preguntan en el examen, causa más común de pancreatitis aguda, jura y perjura que es un lito biliar.
Si te dicen causa más común de pancreatitis crónica, jura y perjura que es alcoholismo. El tabaquismo se los puse porque venía en un artículo y lo manejaba muy importante. Pero en el examen va a ser alcoholismo, chavos. La causa más común en los niños es la fibrosis quística. Que no se les olvide, chavos. Esto me lo preguntaron en mi rotación de pediatría y la verdad me sentí bien chido porque se los contesté. ¿Cuál es el gen alterado en la fibrosis quística? Si hay alguien que recuerde patología. El gen alterado en la fibrosis quística es el CFTR, chavos. Ya se entendió por qué la fibrosis quística me va a causar pancreatitis aguda, pancreatitis crónica, porque el CFTR me controla mi gen supresor de enzimas pancreáticas. O sea, entonces si yo el gen que se encarga de controlar la activación temprana de mis enzimas pancreáticas no existe, se va a cancelar y va a causar que un aumento de la activación. Se entendió por qué un paciente con fibrosis quística va a tener mayor riesgo a una pancreatitis crónica, chavos. Sí. Ojo, estos son cosas, chavos, que no les van a preguntar cuál gen, ni de madres. Pero si ustedes saben lo molecular, pueden saber lo clínico. Por eso me encanta lo molecular, por eso me encanta meterme a esto. No crean que es perder tiempo, es simplemente entender la enfermedad. ¿Cuál es el gen alterado en fibrosis quística? CFTR. Exacto, el gen alterado en fibrosis quística es el CFTR. Y recuerden que la fibrosis quística es una alteración en los canales de cloro. No se los van a preguntar, pero si ya sabemos, si estamos hablando de fibrosis quística, pues hablar bien. Aunque también vamos a tener una pancreatitis autoinmunitaria. Van a ver de tipo 2 y tipo 1. Si les hacen preguntas, van a ser meramente, o sea, así de sencillas. Te dicen, usted tiene un paciente con pancreatitis autoinmunitaria. ¿Cuál es la inmunoglobulina presente en la tipo 1? IgG4. ¿Cuál es la tipo 2? Es que no tiene depósitos de IgG4. Literalmente son preguntas muy sencillas. Recordando, chavos, un poco de hepatitis autoinmunitaria. ¿Cuál era la característica de la hepatitis autoinmunitaria tipo 1? ¿Cuál era el marcador? ¿El ANCA? Y Ana. Ana. Recuerda que el PANCA y el músculo liso se van a encontrar presentes, pero el característico de la hepatitis autoinmune tipo 1 van a ser los ANA. En la tipo 2, ¿cuál es? Los LKM y ausencia de ANA. En la tipo 3 va a ser los que carecen de ANA y los que carecen de LKM. No los quiero confundir, pero sí quiero como que vayamos haciendo ejercicios mentales de todas las enfermedades, ¿va? La pancreatitis crónica. Lo vamos a identificar por dolor abdominal, pérdida de peso, esteatorrea y dolor que se exacerba con los alimentos. Chavos, alguien que me explique la fisiopatología de manera general. No quiero nada molecular de todas las manifestaciones clínicas porque todas estas manifestaciones clínicas ya las expliqué y las que no se intuyen. ¿Quién me explica el dolor abdominal? pues por la misma inflamación, ¿no? De la Exacto. glándula. La misma inflamación de la glándula me va a causar dolor abdominal. Perfecto. ¿Cómo es el dolor de la pancreatitis? Abrupto. Ese es más como de la colecistitis y de la colangitis. Pero recuerden que también es abrupto. La palabra es terebrante, que no se les olvide. Dolor en hemicinturón. Pérdida de peso. ¿Quién me dice por qué? Porque si yo no estoy absorbiendo todos los nutrientes de lo que como, ¿qué va a pasar? Pues voy a bajar de peso. ¿Verdad? Aquí hay otro dato que es la anorexia. La anorexia es la falta de ganas de comer. ¿Por qué el paciente va a tener anorexia? Pues porque el dolor se exacerba con los alimentos. Exacto. ¿Creen que yo voy a querer comer si me duele cuando estoy comiendo? Claro que no.
Esteatorrea. Chavos, si no me lo contestan, se me enojo. Pues las grasas no se saponifican y salen directo en heces. Exacto. ¿Y el dolor que se exacerba con los alimentos gracias a qué hormona ocurre? Colecistoquinina. Exacto. La TAC es la más indicada. El diagnóstico, la prueba que les van a poner ustedes en el examen es la estimulación hormonal de secretina. Ojo, apréndanse eso. El tratamiento va a ser sintomático. Si yo sé que mi paciente tiene esteatorrea y sus enzimas pancreáticas no sirven, ¿qué le voy a dar? Las enzimas pancreáticas. Para el dolor abdominal le voy a dar pergabalina y el tratamiento de elección va a ser la descompresión ductal. Y obviamente que si el paciente es alcohólico, que si el paciente es, pues, o sea, le voy a tratar de corregir esos problemas de base. ¿Alguna duda, pregunta con esto, chavos? No. No. Ah, caray. ¿Dónde estamos aquí? Ok. Vamos a hablar de cáncer de tubo digestivo. Chavos, ojo, yo aquí les voy a decir, les puse todas las que, en serio, si alguna vez les digo, chavos, a mí no me gusta mucho como que se copien de copiar cosas, pero si estas cosas, cópienlas todas. Todo lo que les pongo aquí es pregunta de examen. Todo, el 100%, no hay otra. El cáncer de esófago, el más común es el adenocarcinoma, donde era principalmente en el tercio inferior. El cáncer de hígado, su marcador tumoral va a ser la alfa-fetoproteína. Aunque, ojo, la alfa-fetoproteína no es totalmente específica del hígado, porque también se eleva en tumores testiculares. Pero con que se aprendan para gastro que el marcador tumoral para el hígado es la alfa-fetoproteína. El cáncer de páncreas lo podemos ver por el signo de Courvoisier. ¿El signo de Courvoisier qué era? Chavos. Es la vesícula palpable y no dolorosa. Exacto, por un cáncer en la cabeza de páncreas. El CA19-9 va a ser el marcador tumoral del cáncer de páncreas. El cáncer gástrico va a tener diseminación por ganglios linfáticos y me va a causar ¿qué? Los siguientes ganglios. El ganglio de Virchow, el irlandés y el ganglio de la hermana Joseph. El ganglio de Virchow es supraclavicular izquierdo, el irlandés es en línea axilar anterior izquierda y el de la hermana Joseph va a ser en el nódulo de la área umbilical. Esto que me indica que ya hay una diseminación linfática. Ojo, tampoco son únicos y exclusivos del cáncer gástrico. También se presentan en el cáncer de ovario. Pero con que se sepan ustedes que estos son característicos del cáncer gástrico, está a toda madre. El cáncer colon rectal, el más común va a ser el adenocarcinoma. Si se fijan, todos los cánceres, los más comunes para fines de gastro es el adenocarcinoma. ¿Y a qué se asocia? A una dieta alta en grasas saturadas y pobre en fibra y tabaquismo. Ojo, ¿por qué les pongo esto? Porque en mi examen me venía una pregunta que era muy capciosa, que te decía, el cáncer colon rectal, ¿cuál es un factor de riesgo asociado? Y te ponían alto consumo en carnes rojas. Y no te venía la dieta alta en grasa, pero te venía tabaquismo. Y dije, bueno, es que el tabaquismo es un factor de riesgo para casi todos los cánceres. Yo creo que la dieta alta en carnes rojas sería la respuesta. Pero después es que piensas, piensas un poco en bioquímica, dice, las carnes rojas tienen más purinas. O sea, eso es más del ácido úrico. Entonces, la respuesta en efecto era tabaquismo, chavos. Y me sentí muy bien porque la contesté bien. Me sentí muy inteligente.
Pero es para que ustedes sepan, chavos, que el factor de riesgo es tabaquismo o dieta rica en grasas saturadas y pobre en fibra. ¿Alguna duda, pregunta? No estudien los TMM, no estudien la metástasis, si es más como un pulmón, hígado, cerebro, no estudien nada de eso, chavos. Nada. Solo estudien esto que yo les puse. No pierdan el tiempo leyendo tanto cáncer, porque son los temas más largos y no les vienen preguntas tan específicas. Solo apréndanse eso. Los ganglios son característicos del cáncer gástrico. El páncreas es el signo de Courvoisier. ¿Qué era el signo de Cullen? ¿Quién me dice que era el signo de Cullen? Son los de la hemorragia, ¿no? Exacto, es la hemorragia ¿en dónde? Periumbilical. Periumbilical. El signo de Grey Turner, ¿dónde se presenta? En los flancos. Pues es cuando estás acostado. Exacto, chavos. Eso es lo que quiero que ustedes vean. ¿Por qué el Cullen se va al ombligo? Porque estás parado, porque ahí se te va la sangre. Pues no crean que es como que me paro y pum, ya se me hace Cullen. Me acuesto y pum, ya tengo Grey Turner. No, esto va a ver. Si el paciente es un paciente hospitalizado y está todo el tiempo acostado, va a tener principalmente Turner. Pero si es un paciente que está caminando, que tiene un estilo de vida que no está totalmente acostado, va a tener Cullen. El cáncer de hígado, ¿cuál es su marcador tumoral? La alfa-fetoproteína. Alfa-feto. Exacto. Pregunta de Uro, ¿dónde también se encuentra este marcador tumoral? Cáncer de testículo. Exacto. Cáncer de esófago. El cáncer de esófago, ¿cuál es el más común? Adenocarcinoma. Exacto. El adenocarcinoma se asocia a reflujo de qué tipo de ácido, ácido o alcalino, ya les había dicho cuando vimos. ¿De álcalis? No, se asocia a Ácido. reflujo ácido. Recuerda que el álcalis se asocia a carcinoma de células escamosas y es el más grave. Pero eso se encuentra en la primera y segunda, en el primero y segundo tercio del esófago. Pero para gastro, ustedes apréndanse adenocarcinoma tercio distal. Esto yo se lo estoy diciendo, chavos, porque me interesa que no solo las asesorías sea para pasar un examen, sino que entiendan y les sirva. Y pues, ¿alguna duda, pregunta con esto, chavos? No, todo bien. No. Bueno, chavos, pues ya es el fin de las asesorías del curso. No es mucho, pero es trabajo honesto. Sé que no soy residente, sé que mis asesorías no van a tener la misma información que se los va a dar un especialista, chavos, pero pues me importa enfocarme más en lo clínico y en que me dé a entender, ¿no? Si yo alguna vez fui ofensivo con algunos de ustedes por los ejemplos tontos que di, si alguna vez los llegué a ofender, no sé, les pido mil y un disculpas, jamás mi intención ha sido esa, soy muy grosero, discúlpenme, pero lo que me importa a mí principalmente es que me entiendan, ¿no? Entonces, pues les agradezco mucho la confianza, chavos, que me depositaron a mí, a la empresa de MedTutors. Pues MedTutors lo pueden encontrar, pues ya tienen el Instagram. Yo tengo una cuenta personal de Instagram donde yo subo casos de fisiopatología porque me encanta la fisiopatología que es esta. Ahí de vez en cuando voy a estar subiendo chuletas que les digo que son así como dibujos de las enfermedades y hago ciertas preguntas de fisiopatología y metoclínica y metodatos. Entonces, si ustedes gustan seguirme, ahí voy a estar. Cualquier cosa, ya tienen mi número con toda la confianza, chavos. Muchas gracias a ustedes. Y no sé si ustedes tengan alguna duda, pregunta, sino ya para dar por concluida la asesoría. No, pues no. Por mí no, estuvo todo muy bien. Bueno, pues si no hay nada más, chavos, pues muchas gracias a ustedes y éxito en su examen, a los que van a presentar el examen y a los que apenas van a llevar gastro, pues mucho éxito. Recuerden leer mucho, ¿va? Muchas gracias. Muchas gracias. No, Muchas gracias. al contrario, Gracias. gracias a ustedes. Muchas gracias.